En esta tarde queremos entrar durante estos días que estamos. El día domingo estábamos celebrando que Cristo resucitó. ¿Cuántos todavía tienen el gozo de la resurrección dentro de ellos? Amén. Ahora, ese gozo no es de una vez al año. Ese gozo es para toda la vida, para todo tu caminar con el Señor. Es un gozo que nuestro Dios ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Esta noche estaba meditando un poco durante estos días y aún por la noche meditaba qué estaba pasando en Israel 2000 años atrás. Imagínate, 2000 años atrás Jesús tiene unos cuantos días de haber resucitado. Pero ¿qué es lo que estaba pasando dentro de la ciudad? ¿Qué es lo que estaba pasando dentro del corazón de los discípulos? Y hoy esta noche quiero hablarte acerca de experimentando al Cristo resucitado. Porque creo que nosotros como cristianos debemos de experimentar al Cristo resucitado todos los días de nuestra vida. Esto, como te decía, no es anualmente. Esto no es una vez al mes. Esto no es cuando hay cierta actividad especial. Sino que experimentar al Cristo resucitado debe de ser el anhelo de cada cristiano todos los días de nuestra vida. Y quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 15 versículo 12. Y aquí vamos a comenzar, porque creo que el centro de la resurrección de Jesucristo viene siendo el fundamento de la fe del cristiano. A ver, una pregunta: ¿cuántos cristianos hay aquí en esta noche? Y los que no son cristianos, hoy te vamos a presentar a Jesucristo. Yo creo que a través de la palabra, estos versículos que vamos a leer viene a ser el fundamento de lo más importante de nuestra fe. Cuando usted compara nuestra fe a la fe de aquellos que son budistas, te vas a dar cuenta del por qué nuestra fe es mayor que el de ellos. Te vas a dar cuenta del por qué nuestro Dios es más grande. 1 Corintios capítulo 15 versículo 12. Cuando lo tengan listo pueden decir un fuerte amén. La palabra de Dios se lee honrando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nota lo que dice aquí: pero si se predica de Cristo. ¿De qué está hablando la prédica? Es decir, que nuestro mensaje como iglesia no es predicar en un altar. Tu prédica es ahí abajo. Tu prédica es en el trabajo, es en la escuela, es en el vecindario. Dice: pero si mi prédica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de muertos, ¿por qué si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo, quiero que vea versículo 14. Esto para mí es lo más importante en la resurrección, que está conectado a nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vano entonces es que nuestra predicación. Es decir, si Cristo no hubiera resucitado 2000 años atrás, entonces predicar a Cristo es una pérdida de tiempo. Anunciar el evangelio es una pérdida de tiempo. Quiero que veas qué importante es esto. Vana es entonces nuestra predicación, pero vana también es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces ¿en qué Dios estamos creyendo? Si tú no crees que Cristo resucitó, o tú tienes dificultad de creer que Cristo resucitó, entonces hay un problema con nuestra fe. Y es aquí donde la Biblia dice que si Cristo, mira, si algunos piensan que no resucitó, si la iglesia piensa que no resucitó, entonces nuestra fe es en vana. Versículo 15 dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Aquí no está diciendo que Cristo no resucitó. Lo que está diciendo que si algunos dicen que Cristo no resucitó, entonces estamos perdiendo el tiempo. Pero ¿cuántos en realidad creen que Cristo en realidad resucitó y venció la muerte? Dar un aplauso si tú lo crees conmigo. Versículo 16: porque si los muertos no resucitan, pues entonces tampoco Cristo resucitó. No sé si usted se acuerda cuando había llegado Marta diciendo: yo creo que en la resurrección final mi hermano se levantará. Aún ahí habla, podemos envolver esta parte, porque aún aquí dice:
Si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Nota la repetición una y otra vez. Si no resucitó, vuestra fe es en vana. Aún entonces estáis en vuestros pecados. ¿Por qué es importante esto? Porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces usted todavía es un pecador. Usted entonces todavía seguiría cargando el mismo pecado de años atrás. Usted todavía seguiría siendo aquel adúltero, aquel fornicario. Ponle lo que eras tú antes en el pasado. Qué importante es esta parte. Dice, porque vana es, aún si Cristo no resucitó, entonces aún todavía estás en pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmemoración de todos los hombres. Mas ahora, dice versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado. Di conmigo, Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora quiero que veas esto, porque Cristo resucitó de los muertos. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando habla de la primicia de los muertos, de los que duermen, habla que como Cristo resucitó, los primeros que van a experimentar la resurrección son aquellos que murieron. Ellos vienen siendo aquellas primicias. Mira qué increíble está esta parte. Dice, mas ahora Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero a cada uno en su debido orden. Nota esto, hay un orden. Primero Cristo resucitó, luego las primicias, que habla aquellos que ya murieron, y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios del Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Estos versículos hablan algo muy clave de la resurrección de Jesús. Que si Él no hubiera resucitado, nuestra fe es en vana. Si Él no hubiera resucitado, tú predicas en vana. Si Él no hubiera resucitado, todavía estás en pecado. Si Él no hubiera resucitado, aquellos que murieron creyendo en el Señor, pues ahí se van a quedar. Pero como Él sí en realidad resucitó, entonces todo lo contrario sucede. Nuestra prédica es una prédica verdadera. Nuestra prédica, nuestra fe es una fe verdadera. Lo que nosotros hablamos, testificamos, en realidad habla de un Cristo que resucitó, un Cristo que murió y un Cristo que pronto volverá. Pero también es una seguridad que aquellos que murieron, ellos primero serán levantados y luego nosotros seremos arrebatados para juntos recibir al Señor. ¿Cuánto puede un fuerte aplauso a nuestro Dios? Ahora quería tocar esta parte porque es importante saber que la resurrección de Jesucristo todavía hace un impacto en tu vida al día de hoy. Todavía está impactando generaciones, todavía está cambiando personas, familias. Ahora la apariencia de Jesús después de su resurrección aquí en la tierra es una evidencia del triunfo de Jesús sobre la muerte. Tú sabes que su resurrección es un testimonio de que Cristo triunfó sobre la muerte. El único que pudo vencer la muerte, su nombre es Jesucristo. Pero dice la Biblia que por 40 días Jesucristo anduvo caminando en la tierra, dando pruebas de que Él resucitó. Una cosa es decir, bueno, se robaron el cuerpo, ¿qué pasó con Él? Yo no sé. Pero Jesucristo no se quedó metido en la cueva. Jesucristo no estaba escondido en una casa, no. Jesucristo estaba en público, demostrando que en realidad fue el que había dado su vida en la cruz y que en realidad había resucitado entre los muertos. Y Él tenía que presentarse como un Cristo vivo, como un Cristo que venció a la muerte. Pero aquí viene algo. Hay una gran diferencia en el Cristo que murió y en el Cristo que resucitó. Hay una diferencia en aquellos que se llaman ser cristianos. Cristianos es un nombre demasiado amplio. Cristianos abarca a los católicos aún. Ser cristiano, muchos dicen, no, yo soy cristiano.
Pero en realidad hay muchos que son cristianos, pero hay algunos que son cristianos de la cruz. Hay otros que son cristianos de la resurrección. ¿Dónde está mi fe? ¿En qué posición me encuentro yo en cuanto a la resurrección de Jesucristo? Muchos conocen al Jesús que murió, pero ¿dónde está aquella iglesia que conoce al Cristo que resucitó? Usted sabe que en cada historia en la cual encontramos en la palabra, habla una y otra vez de que Cristo resucitó. Aún pregúntale al apóstol Pablo, un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia, y él tuvo una experiencia con el Cristo que había resucitado. Encontramos historia tras historia, evidencias de que Cristo en realidad había vencido la muerte y que hoy está sentado a la diestra del Padre, que está intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver ciertos aspectos de la resurrección. ¿Qué estaba pasando 2000 años atrás? Volvamos a la historia, volvamos al principio. Hoy es domingo de resurrección. Hoy es domingo donde todo el mundo piensa que Jesús está muerto, donde aún los mismos discípulos están cuestionando la resurrección, donde aún las mujeres están cuestionando, dudando de que Cristo había resucitado. Ahora, cuando Cristo resucita, obviamente tiene que presentarse. Ahora, a través de estas historias vamos a ver algo interesante. Vamos a mirar evidencia de que Cristo resucitó, pero también vamos a poder mirar algo exclusivamente en nuestras vidas, que si yo he tenido el encuentro con ese Cristo resucitado. Porque cada persona que encuentro en la resurrección que Cristo resucitó, tuvieron experiencias, evidencias de que se encontraron con el Cristo resucitado. Ahora, cuando miramos el libro de Juan capítulo 20, vamos a ver a ciertas historias que hablan acerca de su resurrección, pero también cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestras vidas hoy. Si hoy yo como cristiano, si hoy Alex ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Libro de Juan capítulo 20, versículo 11 al 18. Dice la palabra de Dios, versículo 11, lo tiene listo. Dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras ella lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza, a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella dijo: porque se han llevado a mi Señor. Ahora, ¿qué es lo que ella estaba implorando? ¿Qué es lo que ella estaba insinuando? ¿Cómo se dice? Eso merito. Estaba ella diciendo: Cristo no resucitó, se robaron el cuerpo, se lo llevaron. O sea, ella está llorando no por un Cristo resucitado, sino que ella piensa que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Sus ojos estaban nublados. Ella estaba viendo al Cristo resucitado, pero no lo estaba viendo. ¿Por qué es importante esto? Porque así hay muchos que conocen a Jesús, pero no pueden ver al Cristo resucitado. Los ojos están cegados, han escuchado las historias, pero no lo pueden discernir, no lo pueden ver, no lo pueden entender. Y dice que esta mujer dice que no entendía que era él, que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero mira qué increíble está eso. Ella pensando que era el hortelano, es decir, el jardinero. O sea, ella pensó que Jesús era un simple trabajador. Y así hay muchos cristianos que piensan: no, Jesús trabaja por mí, Él me saca la basura, Él es el que limpia mi casa. No, Jesús es un Cristo resucitado. Ella pensó que era el jornalero, el que estaba limpiando el huerto ahí. Y le dice: Señor, si tú te lo has llevado, como tú limpias aquí, como tú eres el que estás cuidando, dime dónde lo pusiste y yo lo llevaré. Y mira lo que dice el versículo 16.
Jesús le dijo: María. Me imagino que le gritó. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. El momento que ella escuchó la voz que le llamó por nombre, sus ojos se le abrieron. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando Dios te llamó a ti por tu nombre, tus ojos se te abrieron y entendiste que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el Cristo que perdona multitud de pecados. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas, que le había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Es increíble que Jesús decide presentarse vivo a la persona menos indicada. Una persona que en ese tiempo la mujer no tenía credibilidad. Si la mujer hablaba, la gente no creía. Era para que los hombres hubieran visto la resurrección, porque la voz de un hombre tenía mucha palabra. Pero una mujer decir que Cristo resucitó, como que no había mucha credibilidad. Te hago, ¿cómo se dice? Un paréntesis. Muchos dicen que, bueno, pastor, que si la Biblia es una historia solamente que alguien escribió. Si alguien está escribiendo una historia de un Dios que venció la muerte, sabiendo los tiempos pasados, ¿quién escribiría que primero se le presentó a una mujer? Porque para poder decir que se presentó a una mujer no hay credibilidad. Es más, en la historia tú sigues leyendo. Cuando llega María Magdalena a Pedro dice: no, mentiras, mujer, no es cierto. Porque aún Pedro tenía el conocimiento que a una mujer no se le cree. Hoy, gracias a Dios que los tiempos han cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Mi esposa me dice que así es. Digo: no, así es. No, de verdad que así es. O sea, ahí no hay duda, ¿verdad? Cuando tu esposa te dice: ve, no hagas eso, y pasa el tiempo, ¿qué es lo que te dice? Te dije. Esas palabras como que son limón en una cortada, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Tiene la razón. O sea, pero en ese tiempo, si la resurrección hubiera sido algo escrito de mentira, ¿quién pondría a una mujer enfrente como la primera que había visto al maestro resucitado? Si no había credibilidad, si no había prueba que una mujer cargaba peso en su palabra. Pero ¿por qué es importante esta historia en esta primera aparición? Dice la palabra que María Magdalena, bueno, hay mucha discusión acerca de qué María era. Cuando miramos en los evangelios, en Lucas capítulo 7, habla también acerca de una mujer que Jesús hablaba de María Magdalena, que había echado fuera 7 demonios, 7 espíritus. Pero era una mujer que vivía en cautividad. Era una mujer que estaba atormentada por espíritus inmundos. Era una mujer que estaba atada por el infierno, así como antes éramos nosotros. Pero cuando Dios se presenta a María Magdalena, se presenta a ella, me doy cuenta que es una mujer que vivía agradecida por lo que Cristo había hecho en la vida de ella. Una de las características de un seguidor de un Cristo resucitado es que tú estás agradecido a Dios por lo que Él hizo en tu vida. O sea, al ver dónde yo estaba antes y ver dónde estoy ahora en Cristo, digo, solamente Dios pudo haber cambiado mi historia. Esta mujer atravesó ciertos cambios que vino a cambiar la historia de ella. También imagínate esta mujer quebrando un alabastro, quebrando un perfume, llorando ante los pies de Jesús. Cuando la gente religiosa decía: ¡hey! Este perfume se pudo haber vendido, dado a los pobres. O sea, tanto valor que tenía. Pero Jesucristo dijo unas palabras importantes. Dijo: al que mucho se le perdona, dice, ¿mucho qué? Mucho ama. O sea, alguien que reconoce. A ver, ¿cuántos reconocen que Dios te perdonó muchos pecados? Levanten la mano. Ok, ahora levanten la mano los que piensan que Dios no te ha perdonado mucho. Levanten la mano. Profeta, aquellos que creen que quizás, bueno, yo crecí en la iglesia,
me eché unas 2, 3 mentiritas, le robé un dulcecito a la hermanita por ahí. Y quizás que pensamos que, bueno, Dios no me ha perdonado mucho, entonces quizás no amamos mucho. Y una de las características de una persona que ha tenido, escúcheme bien, que ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado, es alguien que entiende que sus muchos pecados le han sido perdonados. Y tú vas a hacer todo lo posible para estar delante del Maestro. Tú vas a hacer todo lo posible para presentarte delante del Señor. A ti no te importa lo que está pasando en el mundo. A ti no te importa que está el COVID, que se está ahí desbaratando todo el mundo. Lo único que tú quieres es estar a los pies de Él. Como tú sabes que tú has tenido un encuentro con el Cristo resucitado, es que tú amas a Dios mucho. O sea, defendías a la mamá, defendías al papá, hasta el perrito también defendías, ¿verdad? Pero ¿dónde está tu defensa pública del Evangelio de Jesucristo? ¿Dónde está tu defensa del Dios que tú amas? ¿Cuántas veces no hemos doblado rodilla ante la familia? No, es que la familia quiere tomar, pues bueno, pues vamos a echarnos una heladita. Entonces no, ¿dónde está tu amor, tu pasión para Dios? Porque aquí nosotros reconocemos que ha sido tanto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que lo único que nosotros queremos es estar a los pies del Maestro y reconocer que en realidad Él ha resucitado. Dale fuerte el aplauso si puedes al Señor. La primera evidencia que nosotros tenemos como cristianos de alguien que ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado es que no te puede, no te cuesta, no es una carga venir a buscar a Dios. No es una vida llena de excusas. No, es que hoy no puedo, pastor. ¿Cuántos están llenos de excusas, pastor? Es que no y es que no puedo. O sea, alguien que sí a Jesús no hay excusas. O sea, no hay pretextos, no hay ni trabajo, no hay ni familia, no hay nada que venga a estorbar entre tú y Dios. Podremos ver aquí médicos, podemos ver aquí profesionales, podemos ver aquí gente con doctorados, podemos ver gente aquí profesionales millonarios, pero sabes, ante los ojos de Dios no somos doctores, no somos profesionales, somos hijos de Dios lavados con la sangre del Cordero de Dios, y somos personas que reconocemos que ha sido por la gracia de Dios, ha sido por la misericordia de Él. Una persona que ha tenido este encuentro, no importa lo que uno tenga que hacer, pero queremos estar ahí. Imagínate a María Magdalena. Dice que fue la primera que llegó a la tumba. Dice que aún el sol no había subido. Había tanta presión durante ese fin de semana. Había tanto caos. Toda la gente asustada de lo que estaba sucediendo. Pero a María no le importó. Ella dijo: yo voy a ir a la tumba. Yo voy a ir a presentarme delante de Dios. Yo voy a ir a buscar al Maestro. En otras palabras, para ti tú vas a vencer todo obstáculo. Por eso Salmo 22 decían: una cosa he demandado a Jehová, y esa es la que voy a buscar, de poder estar aquí todos los días de mi vida. A mí no me importa lo que tenga que cancelar, no importa qué tan cansado yo pueda sentirme. Yo voy a hacer una cosa: voy a demandar a Jehová que yo esté en su presencia todos los días de mi vida. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Pero ¿qué si tienes que esforzarte a venir a la iglesia? Aleluya. ¿Qué si dices: ay, no quiero ir a la iglesia, pero tengo que ir? Ay, 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 ¿dónde estará ese amor de la resurrección? ¿Qué si dice: ay, es que hoy me pidieron que trabajara tiempo extra? Ay, amo al Señor, pero híjole, Dios sabe que ocupo el billetito. Y nos quedamos, ¿para qué? Para trabajar. Cuando nosotros miramos un encuentro, a nosotros no nos interesa lo que tengamos que perder en el mundo. Para nosotros venir al culto no es una carga, no es una pesadilla. Al contrario, venir a la casa del Señor todos los días, cuando hay oración, cuando hay vigilia, cuando hay campaña, cuando hay servicio, aunque nos cambien a los sábados o los días lunes, no importa el día, pero el día que la puerta de la iglesia se habla, ahí yo voy a estar adorando y exaltando el nombre de Jesús. Me voy a yo forzar para poder estar en la presencia de Dios.
Preguntas: ¿cómo es posible que Jesús hizo tantos milagros sobrenaturales? Liberó mucha gente, muchos resucitó, pero solamente había una ahí. Había una que amaba, una que dijo: mira, Dios ha hecho tantas cosas. Tú tienes que esforzarte para acercarte a Dios. Aunque la noche esté oscura, aunque haya muchas amenazas, tú tienes que esforzarte para ser un mejor cristiano. Tienes que esforzarte y esforzarte para ser un mejor discípulo de Jesucristo. Tú sabes que cuando nosotros, hablaba ahorita mi hermana del primer amor, hablaba de volver a ese primer amor. Cuando nosotros quizás apenas comenzamos el evangelio, no te importaba las vigilias, no te importaban los ayunos, no te importaba tener que llegar aquí 5 días a la semana. Lo único que tú querías es estar en la presencia de Dios. ¿Dónde está ese primer amor? ¿Dónde está ese primer amor donde sabes que recuerdas que Dios perdonó tanto? Y aquí no me interesa la familia, no me interesa el trabajo, no me interesa lo que tenga que perder, pero quiero estar a los pies del Señor. Volver a ese primer amor, a esa primera pasión. Una de las características de que tú has tenido un encuentro con el Cristo resucitado, escúchame bien, es que tú le estás buscando a Él. Si tú eres un creyente lavado por la sangre de Jesucristo y tú no lo estás buscando a Dios, entonces quizás estamos sirviendo a un Cristo muerto. Porque a una persona muerta, a ver, ¿cuántos hablan con los muertos? Levanten la mano para liberarlos. Ahora sí, ahora sí. O sea, nadie habla con un muerto, ¿verdad? Porque un muerto no te puede responder. Un muerto no te puede abrazar, no te puede sonreír. Un muerto no te puede comunicar. ¿Por qué? Porque está muerto. Alguien que no habla con Jesús, alguien que no habla con Dios, alguien que no tiene una devoción, que no tiene un estilo de vida de oración, es alguien que cree que Cristo está muerto porque no ha hablado con Él. Pero alguien que ha entendido, que se te ha revelado que Cristo está vivo, tú te vas a esforzar para buscarlo. Tú te vas a esforzar para orar hacia Él, para hablar con Él, para tener un encuentro con Él. ¿Cuántos han venido a tener un encuentro con el Cristo resucitado? Lo vas a buscar, te vas a forzar. Mira lo que dice capítulo 20, versículo 11. Aquí donde estamos. Encuentro una mujer esforzándose. Ella viene a buscarlo. Dice, estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro en los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Qué estaba haciendo ella? Estaba buscando al Maestro. Una persona que en realidad ama al Señor está buscando a Dios. Te hago una pregunta: ¿cuántas veces en la semana buscas a Dios? ¿Lo buscas cuando solamente hay pruebas? ¿Lo buscas solamente cuando hay necesidad? ¿Lo buscas solamente cuando hay crisis? ¿O lo buscas porque tú le amas? ¿Le buscas porque quieres pasar tiempo con Él? Tú sabes que muchas veces podemos entrar a esa etapa de perder el primer amor y quizás ya no lo buscamos como antes. Quizás ya no oramos con esa intensidad. Quizás ya no oramos con esa pasión de encontrarlo. Quizás ahora oramos de 2 minutos: Señor, gracias por el día, me levanto y me voy. Pero cuando veo la palabra del Señor en el libro de los Cantares, en el capítulo 3, si no me equivoco, habla de la historia de una mujer. Una mujer que un día había tenido a su amado en casa. Un día había tenido ese tremendo honor de tener aquel que ama su alma. Pero dice que de repente se dio cuenta que había una ausencia en su casa. Lo había perdido. Había perdido aquel que ama su alma. Escúchame bien. Al ver que ella lo había perdido, provocó en ella una búsqueda. Empezó a provocar en ella, a buscarlo en todas partes. ¡Hey! ¿Has visto a mi amado? Lo estoy buscando, ¿lo has visto? Se fue por las calles, a las plazas. Ella entendió que ella tenía a alguien a su lado, pero que ya no estaba ahí. Eso provocó una búsqueda.
Dice que cuando iba por las plazas, por las calles, de repente dice, encontró a aquel que ama su alma. Y dice que ella lo abrazó. Dice, se lo llevó a casa. Volvió a llevar a aquel que ama su alma. Eso me habla de una búsqueda. Que gente que vuelve a ese primer amor. Quizás perdiste ese amor de aquel Cristo resucitado. Quizás ya no lo buscas como antes lo buscabas. Quizás ya no oras como antes orabas. Pero te tengo buenas nuevas. El Cristo resucitado te sigue esperando. Hay que volver a tomarlo. Hay que volver a llevarlo a casa. Hay que volver a meterlo en nuestra recámara, en nuestro templo, en nuestras iglesias, en nuestra familia, en nuestra sala, en cada habitación. Hay que volver a traer a Jesús a nuestra casa. Pero para traerlo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscarlo. A veces queremos que Dios nos caiga del cielo, que nos caiga una visitación, que los cielos se abran y escuchemos ángeles, aleluya. Estamos esperando una visitación. Estamos esperando un Pentecostés. Pero sabes que tú tienes que ser un provocador de alguien que está buscando la presencia del Señor. Que si tú lo buscas, dice la palabra, que tú lo vas a encontrar. El que clama, Dios va a responder. Es decir, que Dios espera que tú primero tomes la decisión de buscarlo a Él. Alguien que ha tenido un encuentro es alguien que su vida es un clamor. Señor, quiero encontrarte. Señor, quiero volver a tener un encuentro contigo. Quiero volver a esa intimidad. Quiero volver a sentirte en el lecho de mi cama. Quiero volver a sentirte en mi familia. Quiero volver a verte en mi ministerio. Quiero volver a experimentar lo que un día experimenté. Pero una característica es alguien que lo está buscando. Aunque todo te es contrario, pero tú lo estás buscando. Necesitamos buscar a Dios con todo el corazón. Si la palabra que busquemos a Dios, dice, mientras Él pueda ser hallado. Es decir, que va a haber un momento donde Dios no lo vas a encontrar. Donde a Dios, cuando ya sea demasiado tarde, no lo vas a encontrar, no lo vas a sentir. Y por más que lloras y gimes y gritas, no lo vas a sentir. Por eso el tiempo de buscar a Dios, y conmigo, es ahora. Buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Lucas capítulo 24, versículo 13. Encontramos el mismo día domingo, no solamente se le presentó a María Magdalena, pero también la Biblia habla de un suceso. Dame unos 10 minutos, porque esta parte de mi anhelo es que el Señor no solamente vuelva a traer esa pasión de la búsqueda, que vuelvas a esa intensidad de despertarte del sueño espiritual, de despertarte de solamente pensar, bueno, sí, Jesús, no, es despertarte a servir al Cristo resucitado. Lucas capítulo 24, versículo 13. Es la palabra del Señor que aquel mismo día domingo que Cristo resucita, dice que había una plática, había unas conversaciones que estaban afectando la vida espiritual de ciertas personas. Mira esto. Y he aquí que 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Nota esto, este es el día de la resurrección, el día primero de la semana. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué estaban hablando? No estaban hablando de la suegra, no estaban hablando del jefe. Estaban hablando de las cosas que pasaron en Jerusalén. La muerte, la crucifixión de Jesús. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre ellos, dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿De dónde llegó Jesús? I don't know, pero de repente apareció en el camino. Es como el camino de nosotros, ¿verdad? Tú ibas caminando por la vía y de repente llegó Jesús a tu vida. ¿Cómo llegó? Yo no sé en qué momento llegó Jesús, pero llegó Jesús a mi vida. Y yo doy gracias a Dios que un día Jesús de repente llegó a mi camino, llegó a tu camino, y Él cambió nuestra historia. ¿Cuántos dicen amén conmigo?
Dice que mientras hablaban, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados. Otra vez había una ceguera sobre ellos para que no le conociesen. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Versículo 17, una pausa aquí. Jesús le dice: ¿qué pláticas son estas mientras vas caminando? Tú sabes que al día de hoy todavía hay gente así, que mientras están caminando hablando de Jesús, van caminando desanimados. Cristianos caminando cabizbajos, caminando desanimados, caminando desalientados. O sea, hablando de Jesús, pero están desanimados. Hablando y caminando con Él a su lado. Y Jesús dice, o sea, ¿qué tipo de pláticas son estas? Es decir, ¿qué pláticas son esas que estás hablando? ¿Por qué hablas lo que hablas? ¿Por qué te expresas así de la iglesia? ¿Por qué te expresas así del evangelio? ¿Por qué te expresas así de los líderes? ¿Por qué te expresas de Dios así? ¿Qué pláticas son estas? Versículo 17. Que tenéis entre vosotros mientras estás caminando. ¿Y por qué estás triste? ¿A quién le está hablando? A gente que un día que caminaron con Jesús. Cristianos tristes. Cristianos con la cabeza de fracaso, de dolor, de sufrir. Pero mira versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Una pausa aquí. ¿Ellos conocían a Cristo, sí o no? Lo conocieron como profeta, como un varón de Dios, tremendo varón, tremendo hombre de Dios. Pero ellos después conocieron a un Cristo muerto. Se fue de un profeta, se fue de un hombre de Dios, un hombre poderoso en obras, en palabra. Pero ahora se quedaron con el Cristo muerto. Se lo conocieron antes, pero ahora mira versículo 20. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué estaban esperando? Que Él era. Como estaban decepcionados, como muchos cristianos por todo el mundo, decepcionados de su Dios. Decepcionados que Dios no llegó cuando tú pensabas que iba a llegar. Decepcionado que Dios nos sanó, decepcionado que Dios nos restauró, decepcionado en la vida, en el caminar, y así estaban ellos. Nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero mira esto, y además de todo esto, hoy es que. Ahora, esa es una parte importante. ¿Qué dijeron ellos? Hoy es el qué, el tercer día que esto ha acontecido. O sea, Cristo resucitó ¿cuándo? El día domingo. Aquí lo comprueban esto. Ellos, dice primer día de la semana, dice hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué día resucitó Cristo? El tercer día. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres locas, una María Magdalena que andaba por ahí, una Marta que andaba por ahí, unas mujeres que andan diciendo unas tonterías, unas locuras. Nos han asombrado. De entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también han visto visiones de ángeles que dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, eso es importante. Di conmigo, si se me pierde la fe. Di conmigo, si pierdo mi amor.
Si pierdo mi pasión, tengo que volver a las escrituras. Tengo que volver a la palabra. Mira, esto es una dirección. Te estoy dando un GPS para aquellos que están perdidos. Turn left, make a U-turn, go right, stop. Aquellos que están perdidos, aquí es una dirección. Ellos estaban perdidos, desalientados, estaban desanimados. Pero ¿qué hizo Jesús? Sacó el mapa, el GPS. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Empezó a hablar de la palabra. Tú perdiste tu amor, perdiste tu pasión. Tienes que volver a la escritura. Dice el versículo 28. Y mira, vamos a hacer una conexión con 27 en un momento. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Jesús, o sea, he was pretending, estaba jugando con ellos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Cuándo le reconocieron? O sea, empezó con la palabra y luego se le abrieron los ojos con la demostración del partir el pan. Yo no sé qué técnica tenía Jesús de partir el pan. O sea, yo lo veo ustedes cada primer domingo de la Santa Cena. Unos vienen, toman el pan, dejan un pedacito, se llevan todo el tronco por allá. Y otros agarran un pedacito. O sea, todo el mundo tiene su forma de cómo arrancar el pan, ¿verdad? Jesús, yo no sé qué técnica, qué forma él rompía el pan. Pero ellos, cuando vieron la forma como él partió el pan, algo pasó. Dijeron, wait a minute, el único que parte el pan así es Jesús. Estando sentado con ellos, a la mesa, dice, tomó el pan y los bendijo y lo partió y se los dio, les dio para comer. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de la vista. Y esto es impresionante. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras cuando mientras nos hablaba la escritura. Aquí te va algo. Si tu corazón no arde por la escritura, si la palabra no arde dentro de ti, si no hay un deseo de conocer más a profundidad la palabra de Dios, si te quieres quedar en aquellos primeros pasos, en la lechita, pues quédate ahí. Pero aquellos que han tenido un encuentro con el Cristo resucitado, hay una hambre por la palabra. Quieres crecer más en la palabra. Hay un deseo de escuchar más de la palabra. Hay un anhelo. Pero que si tu corazón no arde por la palabra. El pastor lleva 1 hora y media predicando. ¿Cuándo se va a callar el pastor? Aleluya. El domingo me dijo el hermano Abraham, ya sé lo que vamos a hacer con el pastor. Vamos a darle 2 Red Bulls, vamos a ponérselo en un vaso ahí. Y no sé quién dijo, no me dijo quién fue, me dijo, no se lo des, si así dura mucho. Ahora se va a aventar más tiempo todavía. Vamos a ver quién fue el que dijo eso, aleluya. Pero tu corazón debe de arder por la palabra. O sea, es bonito alabar al Señor, es bonito danzar, cantar al Señor, porque todo es para Él. La adoración es para Él, la exaltación es para Él. Pero cuando compartimos la palabra, es una palabra que nos vivifica, es una palabra que viene a limpiarnos, es una palabra que nos levanta, es una palabra que empieza a direccionarnos. Nunca pierdas amor y pasión por la palabra. Te digo algo, Padre, si te duermes en la palabra hay un problema espiritual. Lo solté como una bomba. Ahora sí. Si para ti la palabra te hace eso no es Dios. Eso no es la paz de Dios. Dice la Biblia que viene el maligno, viene y roba la palabra, viene y roba la semilla. Si para ti durante el tiempo de la palabra y siempre te duermes en la palabra,
Pero nomás se acaba la palabra y ya estás más vivo que el Chapo Guzmán, que estás bien despierto. Allá afuera haces estragos, allá afuera, pero aquí en la iglesia estamos aquí nomás. Sí, está bien que una vez al año te duermas, está bien, pero cada servicio, tu corazón debe de arder por Él. Si nomás comenzamos la palabra y quieres salir para afuera y quieres distraerte, hay un problema en el corazón. Porque tu anhelo es estar donde está la palabra. Porque la palabra, mira, Jesús dijo algo: vosotros sois limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra te vivifica, la palabra te santifica, te restaura, te levanta. La palabra no es cualquier cosa, es una palabra que salió de la boca misma de Dios. Muchas veces decimos: Señor, háblame, Señor, háblame. ¿Sabes qué? Abre tu Biblia, Dios te va a hablar. Queremos escuchar una voz del cielo, Jorge, aleluya. Queremos escuchar voces audibles. Pero ¿quieres escuchar la voz de Dios? A ver, ¿cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Levanten la mano. Ok, ahora levanta tu Biblia, aleluya. Mejor no levanten la Biblia. Queremos escuchar la voz de Dios, pero no queremos cargar una Biblia, no queremos de la Biblia, no queremos estar en la palabra. Entonces, con razón constantemente estamos diciendo: Señor, háblame. Pues es que si no entras en la palabra, ¿cómo te va a hablar? O sea, cada vez que yo abro la palabra, meto la palabra, Dios me ministra, Dios empieza a hablarme. Si yo te sacara aquí mis notas, mira, tengo literalmente cientos y cientos y quizás miles de notas ahí. Donde estando en la palabra, Dios me empieza a hablar y ahí estoy escribiendo, escribiendo. ¿Por qué? Porque la palabra es la boca de Dios, siempre te está hablando. Si en tu vida padeces, si en tu vida espiritual estás padeciendo palabra y estás hablando, orando: Señor, háblame, lee la palabra del Señor. Te prometo que Dios te va a hablar ahí. Te garantizo que Dios va a descender sobre ti y Él te va a hablar. Nomás si miras que Judas se ahorcó, no lees esa palabra, bríncatela. Si tú sigues leyendo. Porque muchos dicen: Señor, háblame, abren ahí la Biblia y Judas se ahorcó. Dios me está hablando que me ahorque. No, cálmate, man. Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. ¿Cuánto pueden darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús? Y es aquí donde algo sucede con esta gente, estos discípulos, esos que iban caminando. Dice que algo pasó con ellos. El corazón comenzó a arder. Mi anhelo es que esta tarde, esta noche, que tu corazón vuelva a arder por Dios. Que tu corazón vuelva a apasionarse por su palabra. Que día y noche, pastor, día y noche, sí, día y noche, métate en la palabra. Pon tu Biblia en audio, pon predicaciones, pero métate en la palabra. Que la palabra continuamente esté como unas aguas limpiándote por dentro, tus ojos, tu mente, tu corazón. Que la palabra esté viva dentro de ti. Pero quieres volver a arder por Dios. Dile a la persona a tu lado: ¿quieres volver a arder por Dios? Dile. You want to come back on fire for God? Dile: métate en la palabra. Vamos, díselo, profetízaselo. Vuelve a meterte en la palabra. A ver, ¿cuántos tienen una Biblia de estudio? Estudio, no Biblia normal, estudio. Ok, 6, 7, aleluya. ¿Cuántos tienen el nuevo iPhone? Levanten la mano. Ahora todo levanta, ahora nadie va a levantar la mano. Mira, nadie, ni la pastora levantó la mano. Dios santo. O sea, todo mundo trae el teléfono más moderno, ¿verdad? Que tiene 80,000 megapíxeles y puedes correr con el video. Y o sea, todos tenemos lo último. Y la última Biblia de estudio, ¿dónde está? Una Biblia de estudio de $80. 80 por una Biblia. Estos son charlatanes de la palabra. Están vendiendo la palabra. Por favor, man. Cómprate una Biblia de estudio. Métate profundo en la palabra. Aprende de ella. Apasionate por ella. Yo te garantizo que el día de mañana, cuando estés en problemas, lo primero que va a fluir va a ser la palabra. Yo te garantizo que cuando estás allá afuera evangelizando a alguien, de repente no vas a decir: vamos a llamar al pastor Alex, let's phone a friend.
No, usted va a fluir en la palabra. Usted va a predicar porque tiene esta palabra que está metida dentro de usted. Y usted, como tiene la palabra metida, va a fluir en la palabra, va a predicar la palabra, va a declarar la palabra. Cuando vienen los hijos rebeldes, vas a hablar la palabra sobre ellos. Cuando no hay comida en la casa, vas a hablar la palabra de Jehová. Cuando no hay dinero, vas a hablar la palabra de Jehová. Cuando hay enfermedad, vas a hablar la palabra de Jehová. Venga lo que venga en la vida, cuando tú estás en la palabra, lo primero que va a salir va a ser la palabra. Fue lo que Cristo hizo cuando vino el diablo para tentarlo. Lo primero que salió de él fue la palabra, porque él es el verbo que se hizo carne. Él era la palabra que estaba caminando y nos estaba mostrando el camino que esta iglesia necesita tener la palabra en nosotros para volver a arder por él. Dale fuerte el aplauso si puedes al Señor. Mientras el grupo de alabanza pase, cuando veo la palabra que dice ardía nuestro corazón, la palabra en griego es kaio, es encender una luz o un fuego. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Por la palabra, encendiendo un fuego. ¿Tú quieres volver a arder por Dios? Te repito, métate en la palabra, apasionate por la palabra. No cambies tu tiempo por la palabra. No cambies el día del culto por nada en el mundo. Mira, tú tienes que hacer lo que tú tengas que hacer para estar en cada culto, en cada reunión. Y le hablo a aquellos hermanos que están en la casa viendo que trabajaron y salieron tarde, cansados, que te duele el hueso. A ti también te hablo, mi hermanito. Qué importante es que usted haga tiempo para estar en la palabra del Señor. Usted tiene que esforzarse y mover lo que tenga que mover para estar en la palabra del Señor. Tu trabajo, tu familia, nada, ni la escuela, nada puede tomar el lugar del tiempo que hemos pasado para estar en la palabra del Señor, estar en su presencia. Dice la Biblia que el corazón de ellos ardía, se encendió una luz, un fuego dentro de ellos. Tú quieres que tu corazón vuelva a arder por Dios. Empieza esta noche a meterte en la palabra. Haz un voto, un pacto con Dios de volver a meterte en la palabra del Señor. Ponte de pie por un momento, amada iglesia. Cuando veo la palabra del Señor, lo que estaba pasando con estos hombres, dice la palabra que luego fueron abiertos los ojos. Dice que sus corazones ardían mientras Jesús les abría las escrituras. Versículo 33, escucha, con eso terminamos. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, había un lenguaje, estaban ellos hablando: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha parecido a Simón. Entonces ellos, mira conmigo, escucha esta palabra, ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Por qué es importante esto? Esta última característica, que alguien que ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado, es que tú le estás hablando a la gente de tu encuentro con Él. Que tú le estás hablando a la gente de lo que Cristo hizo en ti. Escúchame bien, tú necesitas levantarte hoy más que nunca. La iglesia por mucho tiempo ha callado aquí. Aquí la iglesia, escúchame bien, por mucho tiempo se ha quedado en las quejas. La iglesia por mucho tiempo se ha quedado en el desánimo. La iglesia por mucho tiempo se ha quedado en el camino con la cabeza abajo. Pero ¿sabes dónde tiene que entrar la iglesia? Que el corazón arda por la palabra del Señor. Y la iglesia tiene que volver a esta parte, que ellos están declarando que Cristo ha resucitado verdaderamente. Que ellos tienen que ir por el camino declarando que Cristo ha resucitado. ¿Sabes? Que es un mensaje sencillo, pero es un mensaje que a ti te cambió el corazón. Es un mensaje sencillo de que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo perdona. Pero es un mensaje poderoso que hasta el día de hoy Dios sigue cambiando vidas, Dios sigue cambiando corazones. Pastor, ¿cuál es mi trabajo, pastor? Predica a Cristo. Anuncia que Él ha resucitado. Si Él no ha hecho nada en ti, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? Pero yo sé que Dios ha hecho cosas grandes en tu vida.
y no puedes callar. No puedes dejar de anunciar. Alguien que ha tenido un encuentro con Cristo, su corazón arde por Él, pero también estás anunciando que en realidad Él vive. Características de alguien que ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Dale el aplauso fuerte a nuestro Dios. Cierra tus ojos por un momento. Miramos el primer día de la resurrección. Había una mujer llamada María Magdalena, una mujer que se vino a esforzar para buscar a Cristo, pero no lo encontró. Y así hay muchas Marías en la iglesia que buscan al Señor, pero no lo encuentras, sin darte cuenta que ahí está a tu lado. Quizás el Señor se te va a presentar como un jornalero. Quizás se te va a presentar en la sonrisa de un niño. Quizás el Señor se te va a presentar cada mañana al despertarte cada mañana. De muchas formas Dios se te va a revelar. ¿Lo puedes ver? Puedes ver a Dios que ahorita mismo está a tu lado. Puedes ver que el Señor ahora mismo está trabajando en ti. ¿Lo puedes ver? ¿O estarán tus ojos cegados que no lo ves? Hoy oramos que los ojos sean abiertos y que cada día veas a Dios por todas partes. Que lo veas en un amanecer, que veas a Dios en un atardecer, que veas a Dios en las cosas sencillas. Estos días, al mirar cómo ciertas personas viajando por todo lo que viene siendo la luna, ahí hay un hombre cristiano, un hombre astronauta, que viendo hacia el mundo, viendo el universo, viendo la creación, desde un espacio, desde un lugar espacial, está predicando a Jesús. Un hombre que está marcando la historia de un hombre que viajó detrás de la luna, donde nadie más lo había hecho. ¿Sabe lo que me impresiona más de todo este viaje? Que desde lo más alto este hombre está anunciando que Dios es real, que el amor de Dios es real. Un hombre que no le importa ser un astronauta. Lo único que el anhelo que él tiene es que el mundo pueda escuchar que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, que hay un Dios verdadero. Cueste lo que cueste, empieza a buscar a Dios otra vez. Si te perdiste en el camino, vuelve al camino. Si te desanimaste en el camino, vuelve al camino. Si en el camino ha habido quejas, ha habido crítica, ha habido desánimo, vuelve a meterte a la palabra del Señor. Vuelve a ese primer amor, donde todo comenzó, donde tu corazón ardió, se encendió por Él. ¿Por qué no le dices en esta noche: Señor, vuelvo a ti? Señor, vuelvo a mi primer encuentro contigo. Vuelvo a ese encuentro por la madrugada. Vuelvo a ese encuentro cuando nadie más está alrededor. Señor, me voy a esforzar para buscarte. Me voy a esforzar para venir a buscarte. Me voy a esforzar como aquella mujer en Cantares capítulo 3. Voy a buscar a aquel que ama mi alma. Hoy, Señor, oramos, Señor, de que la comunión, Señor, que el pueblo vuelva contigo, que tiempos de la intimidad vuelvan a resucitar. El día de la resurrección no solamente resucitó Jesucristo,
Pero aquel día Jesús resucitó la fe de aquellas mujeres. Aquel día Jesús resucitó la fe de aquellos que iban caminando a Emaús. Ese día no solamente Cristo resucitó, pero aquellos que dejaron de creer volvieron a creer. Hoy vengo a profetizar sobre tu vida que vas a volver a creer, que hoy aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que es la resurrección, Él vuelve a resucitarte en esta noche. Tu vida de oración vuelve a resucitar. Tu vida en la palabra vuelve a resucitar. Él viene a cambiar tu desánimo en ánimo. Él vuelve a traerte, a darte las fuerzas que tú necesitas. Vuelve a levantarte. Levanta tus manos y vuelve a Él. Vuelve al camino, vuelve a la búsqueda. Vuelve por un momento, dile: Señor, vuelvo a tu presencia. Señor, vuelvo a ponerte como prioridad en mi vida. Vuelve a ponerte, Dios, antes que la familia, antes que el trabajo, antes de cualquier asunto. Te vuelvo a poner primero en mi vida, Señor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Vuelve, Maestro. Tal y como somos Si tu nos fe amó. se ha muerto, vuelve Hoy nos al camino. acercamos sin Vuelve temor. a creer. Y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo basta. Si Él no hubiera resucitado, todavía estuvieras en tu pecado. Todavía estuvieras en la situación que antes te encontrabas. Pero como Él resucitó, entonces todo ya fue perdonado. Tu prédica no es en vana. Sigue predicando, aunque la gente no te escuche. Sigue predicando, tu prédica no es en vano. Sigue anunciando, aunque la gente te rechace, aunque la gente no crea en ti. Tú sigue anunciando. Sigue hablándole a tu familia, aunque ellos te niegan, aunque ellos te rechacen. Sigue anunciando, sigue proclamando. Tu prédica no es en vana, tu testimonio no es en vano. Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó, tu fe no es en vana. Eres un hombre de fe, eres una mujer de fe. Si a ti te estoy hablando esta noche, aunque sientes todo lo contrario, eres una mujer de fe. Eres un hombre de fe. Eres un joven de fe. Vuelve a levantarte, vuelve al camino, vuelve a las primeras obras, vuelve a apasionarte. Es a ti a quien anhelo, Dios. Él llevó nuestro castigo. Señor, queremos ser una iglesia que no nos cansemos de anunciar. Señor, nunca permitas que la boca de la iglesia se calle. Que entre más el diablo quiera callar la iglesia, más fuerte la iglesia va a anunciar que Cristo ha resucitado.
que entre más que el diablo quiere venir a amenazar al cuerpo de Cristo, más la iglesia va a pedir valentía para poder proclamar que tú vives, que tú reinas. Señor, levanta tu iglesia con una voz profética. Levanta tu iglesia, Señor, como un león rugiente, que ruge, que se levante y que anuncie. Señor, vuelve a levantar a tu iglesia, Señor, que podemos alcanzar cada barrio, cada esquina, cada centro. Que la iglesia se levante. Vuelve a ponerle fe a tu iglesia. Vuelve a ponerle la armadura a la iglesia. Vuelve, Señor, a moverte. Hazlo otra vez, Señor, en tu iglesia. Que tu iglesia pueda volver a creer que tú sigues salvando, tú sigues librando, tú sigues transformando. Que la iglesia siga proclamando que la respuesta para esta nación y para todo el mundo se llama Jesucristo, el poder de la resurrección. Gracias, Padre, porque hoy levantas un pueblo, levantas una voz profética. En un tiempo de incertidumbre, en un tiempo de inseguridad, levanta tu pueblo. A ti te dice el Señor, levántate del sueño, despierta, despierta, tú que duermes. Vuelve a creer, vuelve. Gracias, mi Rey, gracias. Porque al resucitar, resucitaste nuestra fe. Volvimos a creer. ¿Cuánto pueden dar un aplauso fuerte al Cristo resucitado de poder? Sin duda, el día de la resurrección, no solamente Cristo resucitó, pero resucitó la fe de muchos. Resucitó la fe de María Magdalena, que había venido con ciertos perfumes no para embalsar, pero para ungir el cuerpo de Jesús. Pero sin duda ella pensaba que habían llevado el cuerpo, pero la fe de ella resucitó. La fe de aquellos que iban rumbo a Maús, la fe de ellos resucitó. La fe de Pedro, de Jacobo, de Juan, cuando entraron a ver la tumba que estaba vacía, ese día la fe de ellos volvió a resucitar. ¿Quiere resucitar? Vuelve a ver que Cristo ha resucitado. Él es la resurrección y es la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Dar un aplauso fuerte a nuestro Dios. En estos días anuncia que Cristo ha resucitado. ¿Sabes algo increíble? Durante este fin de semana es la historia, el aniversario de 120 años que llegó el avivamiento aquí en Azusa, aquí cerca aquí de Oceanside. Aquí este fin de semana están celebrando 120 años que vino un derramar del Espíritu Santo. Yo creo que Dios lo puede volver a hacer una vez más. Yo creo que la iglesia puede volver a ver cosas que sucedieron, un avivamiento que se expandió globalmente por todo el mundo. Yo creo que Dios lo puede volver a hacer. Yo creo que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Así que durante estos días busca al Señor con intensidad y dile: Señor, vuelve a hacerlo una vez más. Amén. Un aplauso más fuerte para nuestro Dios.